Buenas, ahora vamos a hablar el siguiente tema, que son ecuaciones diferenciales de condiciones de borde. Esto consiste en lo siguiente. Vamos a imaginarnos una placa metálica, que es la que está aquí, y nosotros la colocamos en dos fuentes de calor diferentes, uno con una temperatura alta y otra con temperatura baja. Por experiencia nosotros sabemos que el calor se va a transmitir a través de la barra desde la fuente de calor más alta hasta la más baja. Y eso, aquí tenemos un gráfico de temperatura, y la progresión que nos vamos a ver es que en la parte de temperatura alta va a tener una temperatura T1, y el cual va a descender hasta una temperatura T2, de esta manera. Entonces nosotros podemos tener pequeños diferenciales a lo largo de esta barra metálica. En esta barra metálica vamos a tener una progresión de Tx más Tx más dx, donde dx es el pequeño incremento. Entonces, viendo esto, uno puede construir una ecuación diferencial con condiciones de frontera, donde la frontera va a ser en los extremos de la barra. Y esos extremos de la barra van a estar en contacto con con las fuentes de calor. Esa ecuación está escrita de esta manera, donde aquí tenemos la sección transversal, parámetros de la barra, la temperatura ambiente del infinito y el área. Entonces aquí tenemos A, que es el área transversal, K, que es la conductividad térmica. Aquí tenemos que también puede ser una función de X. P es el perímetro de la barra, HC es el coeficiente de transferencia, T es la temperatura del ambiente y S es la fuente de calor. Entonces tenemos las dos condiciones de frontera, que es la temperatura en el punto cero, que generalmente lo vamos a tomar acá, del lado izquierdo, y TH, que es la temperatura del otro extremo. Se puede normalizar la temperatura a través de esta diferencia, la temperatura local menos la temperatura ambiente, y esta ecuación se puede reducir a esta expresión, el cual puede ser resuelta. Consideremos ahora esta ecuación de segundo orden, el cual nosotros podemos, el cual va a ser de la siguiente manera. Tenemos la segunda derivada acá, la función sin derivar y nuestra término fuente. Q es una constante y va a estar definida entre 0 y h. Aquí tenemos las condiciones de frontera. Aquí tenemos que la primera derivada en el punto 0 es igual a 0, y el valor de la función en el punto h va a ser a un valor dado, o puede ser una función dada. Recordemos que en la ecuación diferencial con condiciones iniciales nosotros discretizábamos el tiempo, es decir, lo partíamos en pequeños pedazos. Igual podemos hacer en este caso con el espacio, también lo podemos picar en pequeños pedazos, y nosotros montamos aquí, entonces, y esto es lo que se llama discretización del espacio, y construimos una retícula. En estas pequeñas porciones nosotros podemos hacer aproximaciones tales como esta, que la segunda derivada se puede escribir de esta manera: el punto central, el punto anterior y el punto siguiente dividido entre h cuadrado. Esto lo podemos reescribir de esta manera, donde W ahora va a ser igual a h cuadrado por q. Esto se puede aplicar a todos los puntos de la retícula, excepto en los extremos, excepto en n más 1 y en 0. Entonces se considera un caso hipotético y su cero localizado en un punto fuera del rango. Entonces en ese caso nosotros vamos a describir esta función. Esta función queda expresada de esta manera. Aquí tenemos h1, que sí lo tenemos bien definido, y este h2, y este valor puede ser reemplazado por las condiciones de frontera. Por simetría, ya que la derivada aquí es igual a 0, entonces en 0 es 0, entonces por simetría, para que la derivada en el punto 1 sea igual a 0, necesita que phi sub 0 y phi sub 2 sean iguales. Entonces, por lo tanto, esto se puede reducir a una expresión más compacta. Además, el punto fuera de la retícula, del lado más arriba de h, más arriba de n, podemos expresarlo como phi h, que es igual a
phi r, que es de la frontera derecha, y esa ecuación viene expresada de esta manera. Entonces fíjense que para el punto 0 está escrita de esta manera, por esta aproximación, y del otro lado, y para n más 1 está expresada de esta manera. Aquí entonces los puntos centrales ya son los puntos de frontera, el punto inicial. Ya los puntos centrales se escribe de manera más sencilla, simplemente los valores phi 1, phi 2, phi 3, y así sucesivamente hasta el último extremo del lado derecho. Entonces son un conjunto de ecuaciones diferenciales. Aquí entonces aquí hay tantas ecuaciones como incógnitas tenemos. Entonces todo esto lo podemos escribir en forma matricial de esta manera. Aquí tenemos el vector incógnita, el vector fuente y todos los coeficientes. Entonces, resolviendo esta ecuación matricial, podemos tener todos los valores que necesitemos. Ahora vamos a clasificar las condiciones de frontera. Y tenemos tres. Tenemos la de Dirichlet, Newman y de tipo mixto. La de Dirichlet es cuando la función evaluada en algún punto, algún extremo, es igual a 0. Y la de Newman es cuando la derivada de la función es igual a 0. Y también tenemos la de tipo mixto, es cuando las funciones, la combinación lineal de las funciones, o cuando la derivada de la función en un valor dado depende de la función misma. Entonces consideremos una función mixta del lado izquierdo y del lado derecho, que sea de esta manera. En una retícula de esta forma, donde tenemos x igual a 1, podemos hacer lo siguiente. Como no tenemos un punto anterior, colocamos un h medios de la derivada sobre h2. Entonces, sobre h medios acá. Entonces aquí aproximamos la derivada en el punto 0 de esta manera. Pero esta expresión podemos colocarla de esta forma, de phi 2 menos phi 1 sobre h. Se puede sustituir y nos va a dar esta expresión. Colocándolo de manera más compacta, esta expresión nos queda escrita de manera más concisa. Entonces, donde tenemos factores constantes, factores conocidos, por la función desconocida de phi 1, o valor desconocido phi 1 menos phi 2. Y aquí tenemos el término fuente, cuando no depende ni phi 1, phi 2, sino todo va hacia el lado. Entonces nosotros tenemos esta función más compacta, al menos en este punto. De igual manera lo podemos hacer en el punto del otro extremo, nos va a dar esta expresión. Entonces ya tenemos nuestro conjunto de ecuaciones diferenciales, lo que tenemos que meterla en la matriz y resolver la matriz. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo con esta ecuación. Aquí tenemos que la derivada va a ser igual al valor de una función en el punto 10 a menos el valor de la función, y aquí tenemos esta expresión. Utilizamos las ecuaciones anteriores, tanto esta como esta, para escribir nuestros valores. En la retícula del paso 10 va a tener esta expresión, para la retícula de 10, esta expresión para x igual a y, donde x igual a y, o sea, cualquier punto de la retícula. Y para y igual a 1 se nos reduce a esta expresión, y para y igual a 10 se nos reduce a esta expresión. Entonces, y ahora solo tenemos que resolver nuestra ecuación matricial. En resumen, nosotros tenemos 11 ecuaciones, 10 ecuaciones, perdón. Está la primera ecuación. El resto de las ecuaciones desde 2 hasta 9 están de esta manera, se escriben de esta manera, cambiando los valores de y. Y la última ecuación está expresada de esta manera. Ahora bien, la estructura de la ecuación matricial va a estar dada de esta forma: una ecuación diagonal, una matriz diagonal con sus respectivos vectores. La solución de esta ecuación es para una matriz tridiagonal y se realiza a través de los siguientes pasos. Se inicializa dos nuevas variables, b1' y d1'.
Y después se resuelve recursivamente. Se introduce un valor a través de B'. El A se divide entre B', A sub I, B sub I prima 1, me da un valor de R. Ese R se introduce acá y me va a dar un valor de B sub I prima. Y después ese mismo R también me va a dar para un valor de sub I prima, que va a depender de D sub I y de sub I prima y menos 1. Y así con estos valores se vuelve a calcular lo siguiente. Y al final se calcula la solución phi sub n de D sub I, de D sub I prima n, de D sub prima n y B sub prima n. Y después se calcula el valor de phi a través de esta ecuación, tanto de C, de sub I prima, para cada sub I, desde I n menos 1 hasta 1. Vamos ahora a considerar coeficientes variables y retícula con espacios no uniformes. En este caso nosotros tenemos que los h no son constantes y los valores constantes en esas retículas tampoco son ni los términos fuentes, ni los q, ni los p. Entonces todo va a variar según la posición que tengamos. Y la ecuación que vamos a resolver va a ser ahora en función de x, todos los parámetros. Entonces con las mismas condiciones de fronteras, denotamos IJ y supondremos que P sub I, Q sub I y S sub I es constante en el intervalo, aunque son diferentes en cada intervalo, dentro del intervalo son constantes. Entonces nosotros tenemos que integrar la expresión desde A hasta B, donde A lo podemos definir de esta manera y B lo definimos de esta manera, como son constantes en el intervalo. En el primer término, que es esta ecuación que está acá, tenemos que la solución va a ser de esta manera, donde P sub I menos un medio vamos a tener este valor, y P sub I más un medio va a tener este otro valor. Entonces fíjense que es la diferencia entre en el actual menos el anterior, y en el más 1 es el siguiente menos el actual. Y los h, pues por supuesto, va a depender del espacio. Entonces por consiguiente, reemplazando estos dos términos aquí arriba, la expresión me queda de esta manera. Ahora, el segundo término de la ecuación, es decir, esta parte, la podemos resumir de esta forma. Igual. Y el último término también lo podemos hacer de esta forma. Fíjense que son equivalentes. Solo se cambian los valores S en ambos casos. Se sustituye todo en el valor de la ecuación y me queda esta expresión, que es un poco larga. Sin embargo, la podemos resumir de esta manera, donde A sub I tiene este valor, B sub I este valor, C sub I este valor y D sub I este valor. Entonces se puede resolver. Ahora bien, ¿qué pasa con las fronteras? En el caso de la frontera izquierda tenemos que A es igual a x1 y B es igual a este punto, y a este otro punto, donde hi1 es el punto medio en el intervalo. Entonces tenemos que esta es la primera derivada, la podemos expresar de esta manera. La primera integral se puede expresar de esta manera, donde cada valor de este señor va a estar expresado de esta forma, y a la final vamos a obtener todo este término. Y el segundo y el último término lo vamos a escribir de esta manera, ya que en algún punto en el punto derecho es igual a 0. Y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que toda esta expresión se puede resumir acá, y de forma compacta se escribe que B sub 1, que la ecuación va a ser escrita de esta manera, y en la frontera derecha va a ser escrita de esta otra manera, ya que tiene las mismas condiciones de frontera. Ahora vamos con las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con valores en la frontera. El mundo en que nos toca vivir, por lo general, en su gran mayoría, es no lineal. Entonces, y los problemas interesantes de la vida, pues, son no lineales.
Entonces, esto es lo más común que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, la radiación de calor en un tubo refrigerante, pues es un proceso no lineal, o si una ecuación de difusión tiene una sustancia química que posee un escape o una pérdida, también entonces puede producirse no linealidad. Y los métodos de solución requieren aplicaciones iterativas de un método de solución para los problemas lineales. Se puede aproximar una parte lineal, pero las interacciones pueden causar problemas. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se puede resolver la introducción o preámbulo de cómo se puede resolver estas cosas. Analicemos primero esta ecuación. Esta es una ecuación principal donde tenemos una segunda derivada, un término fuente exponencial y un valor de la función al cuadrado, que es lo que nos muestra la no linealidad. Y tenemos también un rango de solución que es de 0 hasta h. Y vamos a expresar pues que tenemos las condiciones fronteras Dirichlet en ambos casos. Este tipo de ecuación tenemos dos situaciones. Este tipo de ecuación no lineal, que no se garantiza la existencia de una solución, o a veces se puede tener más de una solución. Entonces hay que ver qué solución es la que nosotros nos interesa. Entonces vamos a reescribir esta ecuación de esta manera, donde este término constante, vamos a escribir, donde este término se reescribe de esta manera, donde alfa va a ser igual a 0.01 multiplicando por phi. Entonces fíjense que esta ecuación se nos parece a las ecuaciones que ya hemos visto. En una extensión del método de sustitución sucesiva descrito anteriormente se hace lo siguiente. Se hace una estimación de alfa phi. Por ejemplo, alfa igual a 0.01. Segundo paso. Se resuelve la ecuación en forma numérica, como un problema lineal con valores de frontera, puesto que alfa permanece fijo durante la ecuación. Se parece fijo. Y la ecuación es lineal, perdón. Después, en el tercer paso, se modifica el valor por el valor encontrado, por este valor con el valor actualizado de phi obtenido en la parte 2. Y se repiten los pasos anteriores hasta que el término phi coincida con las dos soluciones consecutivas dentro de una tolerancia fijada de antemano. Es el método recursivo normal. Entonces este es un método para resolver este tipo de ecuaciones. Método de Newton. Este método consiste en aproximar la función phi en este tipo de función, donde tenemos una función de prueba, un valor de prueba, que la vamos a denotar con phi mayúscula x, más una pequeña perturbación, donde es una corrección, la podemos llamar también corrección de la estimación. Esto se introduce en la ecuación original y nos queda expresada de esta manera. Vamos a ignorar los términos cuadráticos de esto, ya que esta parte generalmente o tiene que ser muy pequeña respecto a o sea, una pequeña corrección, y la expresión se queda de esta manera, y lo cual el cual podemos resolverlo como una ecuación de frontera lineal, como ya lo habíamos visto. Obtenemos entonces un valor para este señor, para esta suma, y como una solución aproximada. Podríamos mejorar la solución utilizando el resultado más reciente como una nueva estimación de manera iterativa. Entonces aquí vemos un ejemplo en el 10.2 del libro, donde tenemos donde resolvemos la ecuación anterior, esta ecuación que tenemos acá, y en los valores entre 0 y 2, y tenemos estos valores de la frontera. Escribimos la ecuación, calculamos las constantes y resolvemos la ecuación, y este es el número de iteraciones. Y fíjense que para las dos últimas iteraciones los valores en los cuadrículas son muy semejantes. Problemas de valores propios. Un problema de frontera se puede convertir en un problema de valores propios siempre y cuando se establezca las siguientes condiciones. El término fuente homogéneo de la ecuación diferencial sea igual a 0. Y la otra es que la condición de frontera sea 0 o bien a primera derivada igual a gamma por phi, donde phi sea una constante.
Estas condiciones reciben el nombre de condiciones homogéneas en la frontera. Vamos a ver esta ecuación diferencial, que es de la vibración longitudinal de una varilla elástica con una sección transversal variable, es esta, donde U es el desplazamiento de la varilla en la dirección X y en el tiempo. E es el módulo de elasticidad, A es el área de la sección transversal, que es una variable, W es la masa de la varilla longitudinal, H es la longitud de la varilla y los dos extremos están fijos. Cuando la varilla tiene una oscilación armónica, es decir, vibra de manera constante, la función se puede escribir de esta manera, donde nu es la frecuencia de vibración, f de x es el modo espacial de la oscilación y W0 es la fase de la oscilación. Determinamos que la ecuación para f de x sustituyendo y dividiendo por toda esta ecuación, es decir, vamos a reemplazar todo esto en la ecuación anterior y vamos a obtener esta expresión que está acá. Esta ecuación se puede describir de manera compacta de esta siguiente manera, donde hemos definido P como el producto de E por A, lambda como el valor cuadrado de nu, y V de X como el producto de 2pi cuadrado por WX. Puesto que en ambos extremos están fijos, los valores de las funciones en esos puntos es igual a 0. Ahora vamos a obtener las ecuaciones en diferencias. Vamos a suponer ahora que tenemos n más 1 puntos en la retícula y que el desplazamiento va a ser igual a h n más 1. Aquí tenemos el punto de la retícula, un punto I menos 1, I más 1, y tenemos puntos medios en los intervalos donde va a ser igual a xA y xB. Y eso es para aproximar las aproximaciones por diferencia. Entonces aquí tenemos nuestra primera derivada, que la vamos a aproximar de esta manera, donde tenemos el punto PB y PA multiplicado por las derivadas en esos mismos puntos, dividido entre h. Y esto a su vez vamos a calcular las diferencias entre f más 1 y I menos f i menos 1. Esto lo podemos reescribir de esta manera y así tenemos h cuadrado por todo el producto, donde tenemos los tres puntos de la retícula. Podemos aproximar el lado derecho de la ecuación de esta. Ahora vamos a que bien sea por esto o por esta expresión. Al sustituirla en las ecuaciones, se nos reduce a esta ecuación que es mucho más compacta. Si utilizamos la segunda aproximación en el lado derecho, es decir, de la ecuación cambia de manera acorde. En general, los problemas de valores propios se pueden reescribir de esta manera, donde m es un entero, donde las funciones p, q y v son coeficientes ya determinados. El parámetro m, además de ser un parámetro entero, tiene connotaciones geométricas. M igual a 0 es para el plano, m igual a 1 para el cilindro y m2 para la esfera. Si q es igual a 0 y m es igual a 0, la ecuación se reduce a una ecuación compacta. Si m es mayor que 0, primero hay que multiplicar dicha ecuación por xm antes de calcular las aproximaciones en diferencia. Entonces, los coeficientes de las ecuaciones son reales y todos los valores propios son reales. En particular, si q es mayor que 0, todos los valores propios son positivos. La función propia correspondiente al mínimo valor propio no se anula entre los extremos. La segunda función propia tiene una raíz y la tercera 2, y así sucesivamente. Aquí tenemos las funciones. Para el caso A, donde las funciones son 0, tiene la función fundamental propia, tiene la primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta y la cuarta es esta funciones. Pero si las condiciones de contorno cambian, estas funciones van a cambiar. Entonces, bueno, tienen propiedades diferentes.
Las ecuaciones por diferencia se pueden escribir de manera tridiagonal de esta forma, y podemos resolver la ecuación ya sea de forma directa mediante el cálculo de valores propios de una matriz o en forma iterativa. Cuando se elige el método hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el método matricial puede determinar todos los valores propios, incluyendo los valores propios complejos, pero si el número de puntos de la retícula aumenta, el tiempo de cómputo se prolonga. La precisión de la ecuación en diferencia se va perdiendo a medida que mayor sea el número de oscilaciones, o en forma equivalente cuando el valor propio se hace más grande. Generalmente en los problemas reales siempre se busca el valor mínimo de los valores propios. Esto se debe a que el error de truncamiento de las ecuaciones de inferencia aumenta con rapidez al crecer el número de nodos de oscilación. Los coeficientes de la ecuación tridiagonal son simétricos y todos los valores propios son reales. Eso es una característica, como ya vimos, de las matrices. Por lo general, la mayoría de los problemas científicos, como ya les dije, se busca el valor propio más pequeño o los más próximos a estos y sus correspondientes funciones propias. Los métodos iterativos son adecuados para este tipo de problemas. Método de la potencia inversa. Es un método iterativo para calcular el valor propio más cercano a cero, así como su correspondiente función propia. Cuando el valor mínimo es real y positivo, nosotros podemos escribir la ecuación de esta manera. Fíjense aquí en algo, que aquí hay un t y del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho de la ecuación un t menos 1 para cualquier i. Resulta que este es un método iterativo. Podemos introducir un valor de prueba acá, calcular esto, volver a calcular phi y volver a introducir. De tal manera de que esto converja. Y donde t es el número de iteración y los valores de f0 y n más 1 en la retícula son iguales a 0, ya que están fijos. ¿Cómo se hace esto paso a paso? Paso 1. Se calcula estimaciones iniciales de f sub 0 para todo i. Y las cuales pueden ser, sin excepción, iguales a 0. Salvo para un punto de la retícula. O sea, todos pueden ser iguales a 0, menos en los puntos de la retícula. La estimación lambda 0 de lambda se hace igual a la unidad. Vamos a empezar con la unidad. Se calcula f de 1 de la ecuación mediante la solución tridiagonal y después se vuelve a calcular el nuevo lambda. De lambda 0 pasamos a lambda 1 a través de estas estimaciones. Se sustituye lambda 1 y lambda 0 del lado derecho de la potencia inversa, en la que determina el valor f2 mediante una solución tridiagonal. Se repite el paso 5, se vuelve a calcular el nuevo lambda y se vuelve a introducir hasta que converja mediante esta expresión, donde lambda esto debe ser, si se hacen iguales, igual a 1 y menos 1, 0, o sea, debe ser menor que un dado éxilo. Si q es mayor que 0, la tasa de convergencia decrece rápidamente al aumentar el valor de q, o bien disminuir el tamaño del dominio. Por otro lado, si q es igual a 0, la tasa de convergencia del método de potencia inversa no se ve afectada por el número de puntos de la retícula. Método de potencia inversa con desplazamiento. Este método es una ligera modificación del método anterior, pero su convergencia es mucho más rápido, tanto para hallar el valor propio como para hallar las funciones fundamentales propias. También puede determinar valores y funciones propias reales, que no sean menores, sino ya mayores. Que no sea el más bajo, sino puede ser de otra índole. Y en esto consiste en lo siguiente, en que tenemos nuestro valor propio y podemos igualarlo a un valor propio estimado más una pequeña corrección o perturbación. Entonces la ecuación para resolver nos quedaría de esta manera. Este valor propio lo conocemos o lo estimamos y podemos calcular este valor, el valor de corrección. Aquí hemos supuesto que los coeficientes A, C son iguales a 1, B igual a 2 y D igual a 1.
Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se resuelve la ecuación mediante potencia inversa, considerando lambda como una definición alternativa del valor propio. Una vez determinado este lambda, se calcula el verdadero valor propio sustituyendo delta en esta ecuación, la ecuación de corrección, y se vuelve a estimar si se desea o no. La convergencia de esto es mucho más rápida, incluso si la estimación del valor propio es muy mala, mejora significativamente. Cuando no se dispone del valor propio fundamental, pues se puede estimar igual a 0 y converge. Pero aquí hay que tener cuidado. Sin embargo, si debe ser cercano al valor propio deseado, porque puede ser que caigamos en un valor propio no deseado y esta iteración converge hacia ese valor propio. En tal caso, la matriz de los coeficientes estaría mal condicionada. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a utilizar el programa 10.4 que está en el libro y vamos a encontrar el valor propio fundamental. Entonces vamos a estimarlo primero en 0 y aquí tenemos una iteración. Fíjense que rápidamente vamos a llegar a un valor de 0,81, 0,140, que es el valor propio fundamental. Y aquí podemos estimar los valores de la retícula de la función propia. Si suponemos que la estimación es 0.2 para la estimación del valor propio, converge también al valor anterior que teníamos anteriormente. O sea, llegamos al mismo valor. No importa si empezamos en 0 o 0.2. Y que sigue siendo el valor propio fundamental. Si la segunda estimación es 0.5, vamos a llegar hasta 0,69, el valor propio. Para la función propia cambia de signo 2 veces. Por lo tanto, que es que está aquí, cambia de signo 2 veces. Fíjense que el valor va cambiando. Por lo tanto, este valor es el tercer valor propio. El segundo que podemos el segundo debe estar entre el primero y el tercero, así que vamos a colocar una estimación de 0,4 y vamos a llegar a este señor, que es el segundo valor propio. Debido a que la función propia, entonces vamos a tener que la función propia va a estar cambia una vez de signo. Aquí cambia dos veces, positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces este es el segundo valor propio. Y aquí podemos tener las funciones.